que venías de Dios, que existías, que tu nombre es amor. Se habló de tus maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es Jesús. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido, vive en mí. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido, vive en mí. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Que regresaría con inmenso poder, nos recogería para estar con Él. Se habló que regresaría con inmenso poder, nos recogerías
estar con Él. Ahora te conozco, me enamoré de ti, para mi Cristo voy a vivir. Ahora te conozco, me enamoré de ti, para mi Cristo voy a vivir. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por tan bendecida alabanza que el Señor nos da cada domingo cuando nos reunimos para adorar y bendecir su santo nombre. Hermanos, agradecidos como siempre por este tiempo donde el Señor ha sido fiel, aún en medio de un tiempo difícil, varios meses donde no nos hemos podido congregar presencialmente, pero Dios ha sido fiel y Él nos ha estado alimentando a través de su palabra y no hemos perdido esa comunión, esa coinonía. Y en esta tarde, en este domingo, quisiera en primer lugar entregar diezmos y ofrendas, orar por ellos. Quisiera hablarle en primer lugar de un versículo bíblico donde la Biblia nos habla en Lucas capítulo 4, versículo 8, nos dice de que cuando el enemigo vino a tentar al Señor Jesús, dice que el Señor Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este versículo me enseña de que una de las cosas que el enemigo está buscando de ti es de que tú le adores y que tú le sirvas. Pero ¿esto qué tiene que ver con diezmo y ofrenda? Bueno, cuando usted diezma y usted ofrenda, usted está haciendo una adoración al Señor. Usted está adorando al Señor, usted está entregando, usted está dándose. Es como cuando nosotros mismos nos damos como instrumentos en sus manos, entonces usted se está ofrendando. Entonces en esta tarde, cuando usted tome su ofrenda, usted la haga con entendimiento, con conocimiento de que, como está escrito, usted solamente al Señor Jesús adorará y solamente al Señor Jesús servirá. Que todo ese dinero que usted reciba, utilícelo, sea un buen administrador de lo que el Señor le da, porque Él ha sido fiel y lo que hemos recibido de gracia también lo demos de gracia. Vamos a orar por diezmos y ofrenda y seguidamente voy a dar los anuncios de la semana. Padre, una vez más, gracias por tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Gracias por esta fiesta espiritual que tú nos das cada domingo, cuando, Señor, estamos en el culto, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Gracias, Padre, porque esto no es una parte más
del culto, de la reunión, sino que esta es la parte principal, cuando no damos de los que nos sobra, sino que damos con alegría, con obediencia, con entendimiento lo que tú nos has dado. Padre, bendice, porque tú nos bendices, Señor, bendice a ese dador alegre que dice la Biblia y bendice a cada uno de mis hermanos que da con entendimiento. Señor, lo pido, lo ruego, lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera dar los anuncios de la semana. Hermanos, el día de mañana nuestra reunión, quisiera mencionarles, el próximo domingo tenemos reunión a las 12 de la tarde y vamos a estar teniendo nuestro culto de Santa Cena. Entonces, para el próximo domingo, esté aquí, venga acá a nuestra dirección aquí en Broma, en Fulingatan, no me acuerdo el número de la calle, pero usted encuentra el lugar bien grandote, bien grande, este edificio, y venga a visitarnos el próximo 1 de noviembre, Santa Cena. Venga y celebre la Santa Cena del Señor. Usted sabe que esa es una de las ordenanzas del Señor, de que fuéramos bautizados y de que participáramos de esta coinonía, de esta comunión, de este simbolismo de lo que significa la sangre y de lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. El próximo sábado 31 de octubre va a haber reuniones de damas. Usted puede tomar contacto con nuestra hermana anciana Gladys Rojas. Ella le puede dar mayor información. De lo contrario, usted también puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Ahí usted puede preguntar a qué hora van a reunirse las hermanas el próximo sábado 31 de octubre. Como siempre, durante todo este periodo, nuestras reuniones de oración, los martes a las 18:30 a través de Zoom. Hermano, no se pierda esta de bendición. Sáquese un tiempo y participe en la reunión. Usted no sabe, hermano, las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas y la quiere hacer también usted, pero usted tiene que ser partícipe también. Y el día viernes, nuestro programa Volviendo a las Raíces a las 18:30. Es un programa estupendo, es un programa de gran bendición, es un programa que está trayendo luz en medio de este tiempo de oscuridad, de pandemia. Nos está dando luz, nos está dando entendimiento de la palabra, de las bases, de todo aquello que el Señor tiene allí escrito en su palabra y que la está revelando a través de los diferentes ministros que pasan a través de esta plataforma y están ofreciendo cada viernes a las 18:30 un servicio al Señor. Que el Señor les bendiga en gran manera y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Domingo, una vez más, estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Es un gozo realmente para mi vida y espero que también sea un gozo para su vida. Aleluya. Y doy gracias por todos los que nos pueden estar viendo, escuchando, los que están en otras partes también escuchando. Yo sé que hay muchos que están esperando todo el tiempo la prédica del Señor y que sean los más bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bueno, ya vamos entonces ahí de lleno a la palabra del Señor, porque tenemos que conversar en el día de hoy. Amén. ¿Y de qué hemos estado conversando? De los 144,000 del capítulo 14. Ya hemos dicho de que hay 244,000, uno de Apocalipsis capítulo 7 y otros de Apocalipsis capítulo 14. Estos no son los mismos, unos son tomados de la tierra, ¿no? Y otros son 144,000 judíos. Un número es literal del capítulo 7, pero del capítulo 14 no es literal, porque 144,000 realmente significa perfección, gobierno perfecto. Amén. Y es así lo que es la novia. La novia tiene que llegar a ese gobierno perfecto. A ese gobierno perfecto para que podamos ser parte de aquellos que el Señor se lleva. ¿Se acuerda el domingo pasado? Se los lleva como sus primicias. Amén. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Bueno, de Apocalipsis capítulo 14. No lo vamos a poner porque ya se lo he puesto muchas veces,
sino que quiero que veamos las características. Esto está, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, pero las características son 7, ¿se acuerda? Y ya hemos hablado varias de ellas. Y lo podemos ver, la primera fueron rescatados de la tierra. Número 2, tienen un sello en la frente. Número 3, no se han contaminado con mujeres, son castos. Número 4, no se desprenden del cordero. Número 5, son primicias para Dios. Número 6, están sin manchas. Y número 7, en su boca no fue hallado engaño. Mire, 7 características de estos 144,000. 7 características de esta iglesia gloriosa que es arrebatada por Dios. 7 características que tiene que tener la novia de Cristo. 7 características que usted y yo tenemos que prepararnos para saber si estamos haciendo la voluntad del Señor. Hermano, todas estas enseñanzas es primeramente para que uno mismo ponga un espejo delante de Dios y ver si tenemos fallas, si tenemos cosas que cambiar, tenemos que hacerla, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere. Quiere perfeccionándonos para la venida de Cristo. Ahora, hemos dicho que todo esto, cuando Juan vio esto en el cielo, lo vio todo desde el punto de vista de Dios. Entonces nosotros tenemos que sacar la enseñanza de Dios y ver, según el punto de vista de Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros comprendamos y entendamos. Entonces podemos ver como punto 1, si hablamos, por ejemplo, que fueron rescatados de la tierra, esto significa sencillamente que ellos son conscientes del mundo. Cuando hablamos que tienen un sello en la frente, esto significa que estos hombres y mujeres cristianos son conscientes del pecado. Cuando hablamos que no se han contaminado con mujeres, esto significa que estos cristianos son conscientes de la cautividad. Cuando dice la palabra que no se desprenden del cordero, esto significa que hay cristianos, hermanos, que son conscientes de tener vida espiritual. Cuando la palabra nos dice que son primicias para Dios, como lo vimos el domingo pasado, esto significa que estos son conscientes de los principios de Dios. Imagínense, todas estas conciencias tienen que estar en nuestro espíritu, tienen que estar dentro de nosotros. Ser conscientes del mundo, ser conscientes del pecado, ser conscientes de la cautividad, ser conscientes de tener vida espiritual y ser conscientes de los principios de Dios. Todo esto ya lo hemos visto uno por uno, domingo tras domingo. Así de que, hermano, es como cuando uno es consciente, es como atraer los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios están muy arriba y los de nosotros están muy abajo. Pero cuando tú atraes el pensamiento de Dios a ti, tú te haces consciente de cómo vives tu vida cristiana. Aleluya. Entonces podemos decir que estos arrebatados tenían conciencia, permanencia y convencimiento a tal punto que se hicieron conscientes. Se hicieron conscientes de lo que era verdadero, lo que era falso, se hicieron conscientes del mundo que vivían, se hicieron conscientes de los que les contaminaba, etc. Todo lo que hemos visto, tener conciencia de Dios. Entonces, hoy día, con la ayuda de Dios, vamos a tratar, hermano, de ver la próxima característica, la característica número 6, que dice, están sin mancha. Estos 144,000 dice que están sin manchas. Y esto lo vamos a estar viendo. No sé si usted se recuerda, cuando hablamos de las características de que nos han contaminado con mujeres, ahí nosotros pudimos descubrir y pudimos aprender de que las manchas eran un sinónimo de contaminación. Más aquí la palabra mancha, fíjese de que no tiene el mismo sinónimo.
Aquí la palabra mancha viene de una palabra en griego que quiere decir amomos. Amomos. Y amomos quiere decir sin defecto, sin mancha, sin arruga, sin culpa. Imagínense. Entonces, cuando el Señor dice sin mancha, ¿sabe lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que estos 144,000, esta iglesia gloriosa, no tenían mancha, no tenían defecto, no tenían culpa, no tenían arruga, eran como perfectos, hermano. Aleluya. Eran como perfectos. Pero mire, le quiero dar un ejemplo de esto también. En Judas capítulo 1, versículo 24, vaya conmigo ahí a la palabra del Señor. Dice así, mire, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, sin amomos, delante de su gloria con gran alegría. Mire lo que dice aquí, que Él nos va a presentar delante sin mancha. En otras palabras, nos está diciendo que Él nos quiere presentar sin mancha, sin defecto, sin caída, sin culpa, delante del trono de Dios. Imagínese al nivel ahora que estamos conversando. ¿Se acuerda que yo le decía de que cada vez que vemos una nueva característica, como el camino se nos está angostando, se nos está haciendo más angustito? Pero eso, hermano, es para que nosotros tomemos conciencia que en Él sí se puede. Aleluya, sí se puede. Entonces, Él nos presenta sin mancha. Y aún más dice que nos presenta con gran alegría. O sea, no, mira, aquí está la iglesia. No, nos presenta con mucha alegría. Amén. Otro ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, amomos, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está nuevamente la palabra. Mire qué interesante este texto. Dice que Él quiere presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga, que no tuviese culpa, que fuera perfecta. Ese es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, hermanos, de ti y de mí. Sí, de ti también, aleluya, de mí también. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que el Señor quiere presentar. Ahora, lo interesante de este texto es que dice que Él se la va a presentar a sí mismo, dice aquí. ¿Lo leyó bien? Aleluya. A fin de presentarla a sí mismo. Es lo mismo cuando dice en otro versículo que Él se va a tomar, dice que Él se va a tomar a sí mismo y nos va a llevar con Él. ¿Se va a tomar a sí mismo? ¿Cómo se va a tomar a sí mismo? ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Él es sin culpa. Él es sin mancha. Aleluya. Entonces todos los que están en Él y hacen lo que Él dice, entonces son sin mancha, sin culpa. Es por eso que Él se va a tomar a sí mismo, porque tú eres parte de Él. Aleluya. Entonces es muy importante porque Él se va a presentar a sí mismo. Entonces, a este nivel que estamos hablando, hermano, que Dios quiere que lleguemos, querido hermano, cuando a un nivel ya mayor. Quiere que entendamos que su sacrificio basta para cambiar toda nuestra vida. Entonces, cuando usted ya entiende esto, podrá entender entonces lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice así, mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál es el completo? No es el completo que usted se come ahí en la casa, el completo dice, ¿ah? No es ese. Es el completo, y dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Fíjese que la palabra irreprensible viene de amentos, y viene de amomos, que quiere decir también sin defecto y sin falta, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí hay una parte muy importante,
Porque la palabra irreprensible, como le decía, viene también, es un derivado de sin mancha. Irreprensible quiere decir sin defecto, sin falta. Entonces nosotros cuando vemos esto, aquí el Señor, es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos quiere santificar por completo, a tal nivel de que entremos y seamos arrebatados de este mundo sin manchas, sin culpa, sin defecto, perfectos en el Señor. ¡Wow, hermano! Entonces usted se podrá preguntar como yo, ¿cómo llegar a este nivel? Si somos tan pecadores, pues hermano. Si cuando estamos saliendo de una, estamos entrando a otra. Si parece que en la vida todo el tiempo estamos luchando con los pensamientos, con las actitudes, con el carácter, etcétera. Todo el tiempo estamos luchando con algo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo podemos llegar a este nivel? Sin mancha, sin culpa, por supuesto, en el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos pide algo, porque estamos hablando de los 144,000. No estamos hablando de toda la iglesia. El Señor quiere que toda la iglesia, pero es un grupo que tiene entendimiento de esto. Para poder comprender esto mejor, hermano, necesitamos ver cuáles son las manchas. ¿Cuáles son las manchas que nos perjudican? Ahora, cuando la palabra nos dice que tenemos que llegar sin culpa, sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin falta, en otras palabras, perfecto, ¿sabe lo que nos está diciendo? ¿Sabe lo que realmente significa esto? Nos está hablando de tener un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente. Es vivir la vida aquí en la tierra de una forma diferente. Vivir diferente. ¿Qué cuesta? Vivir diferente, vivir en el Señor. Tener su estilo de vida y no el propio. Entonces, cuando el Señor nos dice esto, que están sin mancha, es porque hay un grupo que ha comprendido algo. Y yo quiero que usted empiece a ver la diferencia. Hay personas cristianas que luchan para que Dios saque todo estorbo y todo el mundo y todo pecado de sus vidas. Amén. Eso lo tenemos que hacer. Pero este es un primer paso, hermano. Este es el primer paso. Porque hay otras personas cristianas que luchan para que nada estorbe la vida de Dios en ellos. Yo no sé si usted entiende la diferencia entre el uno y el otro. Unos luchan para poder sacar todo pecado de sus vidas. Y otros luchan para que nada estorbe la vida de Dios en ellos. Entonces son dos cosas diferentes. Mire, una cosa es que Cristo esté en nosotros y otra cosa es que uno esté en Cristo. Esto es un círculo. Me acuerdo de una prédica del apóstol Sergio, que él decía que eso es un círculo virtuoso. Primeramente dice que cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, Cristo viene a nosotros. Y amén, gloria a Dios. Y ahí tenemos que ir sacando las cosas. Pero este es un primer nivel, hermano. El Señor quiere que saltemos de ese nivel ya a otro nivel. ¿Y cuál es el otro nivel? El otro nivel es ya cuando uno vive en Cristo. No solamente Cristo en uno, sino uno en Cristo. Entonces ya estamos hablando de cosas diferentes. Cuando uno llega a ese nivel en Cristo, hermano, entonces, solamente entonces, el estilo de vida cambia. Ya no dejarás que alguien manche tu vestidura. Ya podrás captar qué es lo que, por dónde empieza el diablo a meterse. Lo vas a captar, lo vas a poder capturar y lo vas a poder reprender en el nombre de Cristo. Entonces, hoy les quiero presentar las tres manchas. Las tres manchas que luchan contra un verdadero entendimiento
contra un verdadero estilo de vida que Dios nos quiere dar y Él quiere que vivamos. Hay manchas que perjudican, que estorban nuestra vida, hermano, completamente. Porque este diablo, que el Señor lo reprenda, no tiene vacaciones. Y todo el tiempo va a estar haciendo cosas para que tú te entretengas en algo, para que no saltes de nivel, para que te mantengas siempre en un nivel, pero no saltes al otro. Entonces, ¿dónde se encuentra el estilo de vida? No se encuentra solamente en el momento, hermano, de cuando Cristo vive a nosotros, sino que ahora tú tienes que vivir en Cristo. Y esto es una parte muy importante, hermano. Ese hace la diferencia entre iglesia e iglesia. Y tú eres iglesia y yo también. Y de esto tenemos que aprender. Mire, vamos a la primera mancha. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Espero que me esté entendiendo, hermano, porque aquí ya se ponen las cosas un poquito más complicadas. Colosenses 1, 22. Dice así: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, aquí dice lo mismo, que el Señor Jesús, a través de su muerte y su sufrimiento en su carne, nos presenta santos y sin manchas delante de Él. Pero ¿dónde está la mancha? Porque esto es lo que hay que descubrir. ¿Dónde está la mancha? No está en la cocina, por si acaso. Hay varias manchas, pero no es esa. Esta es una mancha mucho más aguda, hermano. ¿Dónde está la mancha? Para eso usted tiene que leer el versículo anterior, Colosenses 1:21. Vamos a ver cuál es la mancha. Mire, y dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, podemos decir, hermano, que una de las grandes manchas que dejan no vivir el estilo de vida que Dios quiere que vivamos está en nuestra mente. Está en nuestros pensamientos. Incluso dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. O sea, su peor enemigo, hermano, muchas veces ni siquiera son los que están afuera, está dentro tuyo. Tu mente, tus pensamientos, tu forma de pensar es uno de tus grandes enemigos que tú tienes que luchar para cambiar el estilo de vida, para cambiar de un estilo de vida, para cambiar de una cultura mundana a una cultura bíblica. Entonces, una de las manchas es esta mente. O sea que los pensamientos del ser humano pueden ser tu peor enemigo si no cambiamos los pensamientos erróneos de nosotros mismos, queridos hermanos, por los pensamientos correctos de Dios. Es que eso es lo que hay que tratar de cambiar. ¿Cuáles son los pensamientos de nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Entonces, cuando muchas veces nos quedamos solamente en los pensamientos humanos, esto nos frena para tener un verdadero cambio de vida. Frena el verdadero estilo de vida que Dios quiere que vivamos, que Dios quiere que salgamos de un nivel al próximo nivel. En Proverbios, capítulo 23, versículo 7, miren lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Miren lo que dice. Esto quiere decir que todo pensamiento, hermano, sembrado en nuestra mente, dará a luz algo, un hijo, una hija. Y esto puede ser para bendición o puede ser para maldición. Y no estoy hablando que seas en este momento vencedor del enemigo, no estoy hablando de la contaminación, no. Estoy hablando de que seas vencedor de tus propios pensamientos, que retrasan desgraciadamente el verdadero estilo de vida que el Señor quiere darnos y quiere que vivamos. ¿Dónde? No en el cielo, aquí en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que frena tus pensamientos? ¿Qué es lo que frena mis pensamientos?
Ahora, todo pensamiento, hermano, deberíamos pasarlo por la lupa de la palabra del Señor para ver si esto tiene cabida, para ver si es realmente verdadero o es falso. Escúcheme bien, nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, debiera dar cabida a un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Sería cambiar los principios de Dios. Sería cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Eso es peligroso. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque usted seguramente sabe que todo pensamiento, sea negativo o sea positivo, no viene solo. Viene y emite una emoción. Una emoción. Un mal pensamiento, por ejemplo, saldrá una mala emoción. Una mala emoción, ¿no?, tendrá una mala acción. Lo mismo que un buen pensamiento tendrá una buena emoción. Y una buena emoción también saldrá una buena acción. Aleluya. O sea, un pensamiento, en nuestras palabras, cobra vida, hermano, a tal manera que se vuelven actitudes, se vuelven comportamientos y se vuelven acciones en nuestra vida. O sea, se vuelven un estilo de vida. Entonces usted dirá, ¿y cómo pueden estos 144,000 presentarlos sin mancha? Porque ellos aprendieron un estilo de vida, aprendieron a manejar los pensamientos. ¡Wow, hermano! ¡Aleluya! ¿Sabe que esto a mí me da mucho gozo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estamos descubriendo, aleluya, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, no toda buena emoción o pensamiento que posiblemente a usted le parezca bueno, es bueno. Porque depende si la palabra de Dios está, si ese pensamiento está regido en la palabra de Dios o no. Porque puede ser un pensamiento muy bueno, pero según la palabra de Dios no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pesa más? ¿Tu pensamiento o el pensamiento de la palabra de Dios? Entonces, ahí donde cabe la obediencia de cada uno. Ahí es cuando necesitamos la buena instrucción. Ahí es cuando necesitamos el buen discipulado. Ahí es cuando tenemos que obtenerlo de Dios para sacarlo de nosotros y ponerlo de Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla un pensamiento negativo? Porque ya hemos dicho que un pensamiento negativo te lleva a un estilo de vida, pero yo le quiero descifrar cómo esto se desarrolla. Por supuesto que para esto tengo versículos bíblicos, hermanos, pero no se los puedo poner todos porque si no, no acabo nunca, hermano. Porque esto es lo que me queda, ¿no? Santo Dios. Ya. Entonces, digamos una cosa. Mire, un pensamiento te crea a ti un clima. Yo no sé si se lo mandé a mi hermano Omar. Amén. Un clima. Ese clima puede ser un clima negativo. Se puede llamar tristeza. Acuérdense que un pensamiento no viene solo, viene con una emoción. Se puede llamar tristeza. Se puede llamar amargura. Se puede llamar estrés. Se puede llamar ansias. Se puede llamar problemas económicos. Se puede llamar, póngale el nombre que quiera, pero no viene solo, siempre viene con una emoción negativa. Si no sabes frenar ese pensamiento, entonces ese pensamiento, como número 2, se te va a formar en tu mente una fortaleza. Y una fortaleza es un pensamiento que todo el tiempo tú lo vas a justificar. Ay, estoy en amargura por esto, por este otro. Estoy en tristeza por esto, por este otro. Sigo en tristeza por esto, por este otro. Entonces, uno puede dar la palabra, te puede dar la salida, pero tú justificas tu tristeza, justificas la amargura, justificas tu estrés. Entonces, cuando el Señor dice, tú tienes que descansar en el Señor, tienes que dejar el problema en el Señor, usted dice, sí, realmente yo voy a descansar, y al otro día sigues con lo mismo. ¿Por qué? Porque se te ha creado en una fortaleza. Y después de la fortaleza,
entonces ese pensamiento se te crea una cultura. Y la cultura se te transforma en un estilo de vida. Entonces tú andas en un círculo vicioso todo el tiempo y no sales de ahí. ¿Y cuántos cristianos no están metidos de esta forma? ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros tienen este círculo vicioso que todo el tiempo tienen las tristezas, que oran, se levantan y después vuelven, oran, se levantan y vuelven a la tristeza, vuelven a las amarguras, vuelven al estrés, vuelven a las ansias, vuelven a todo lo negativo? ¿Por qué? Porque ya es una fortaleza y ya se te creó un estilo de vida. Después de tener un estilo de vida, se te transforma entonces en un sistema. Un círculo vicioso que todo el tiempo te das vuelta. Y si no pones paro, y si hay mucha gente cristiana que no pone paro, esto es muy peligroso porque dejas entrar espíritus inmundos y demonios que pueden llegar a destruir tu vida. ¿Qué me dice? Usted no piensa que el Señor quiere cambiar nuestros pensamientos. Quiere cambiar nuestro estilo de vida. Quiere cambiar para que podamos realmente vivir como Él quiere que vivamos. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que renovarnos en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque este hombre antiguo está viciado. Diga conmigo, viciado. Está tan viciado, hermano, que sencillamente no alcanza a comprender, no alcanza a salir de su problema porque está tan viciado. Pero para que no llegues a esa cultura mundana, a esa cultura diabólica, tú tienes entonces sencillamente que sacar y renovar todo pensamiento. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo renuevo los pensamientos? ¿De qué forma renuevo los pensamientos? ¿Cómo lo hago, pastor? Dígame. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Entonces aquí nosotros tenemos que parar. Mire, se los puse en dos versiones más y se los quiero leer y después lo vamos a explicar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, versión latinoamericana, dice así: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En la versión Biblia textual, edición 2, dice así: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok. Si tú no quieres que se te transforme el pensamiento negativo en un clima, yo me pregunto, ¿qué clima tú tienes en tu casa? ¿Qué clima tú tienes en tus pensamientos? ¿Tienes pensamientos de tristeza? ¿Tienes pensamientos de amargura? ¿Tienes pensamientos de estrés, de ansias? Para que no se te transformen en ese clima negativo, para que no se te transforme en una fortaleza que no quiera salir de ahí, para que no se te transforme en una cultura diabólica mundana, para que no se te transforme en un sistema de vida. Entonces el Señor nos dice, derriba argumentos. Lo primero, punto 1, derriba argumentos. Destruye las especulaciones. Destruye los razonamientos que no son de Dios. Pero eso el Señor no lo va a hacer por ti.
Tú lo tienes que querer para que el Señor haga algo. Tú tienes que querer. Tú dices, Señor, destruye todo razonamiento que no es tuyo. Destruye todo pensamiento que no es tuyo. Derriba todo argumento que no es tuyo. Si tú lo quieres, Él te va a ayudar. Pero para eso tú tienes que empezar. Tú tienes que dar el primer paso porque el Señor trabaja con la voluntad del ser humano. Y dice además, y toda altivez. Entonces un pensamiento que quiere y que se quiere mantener ahí, que quiere alimentarse su alma, qué sé yo, de las penalidades, de las tristezas, de la angustia, del estrés. Entonces es un alma, hermano, que es orgullosa. Perdóneme, aquí lo dice. Es un alma, hermano, que es altiva, porque no quiere destruir el argumento, no quiere destruir esa especulación, no quiere destruir el razonamiento malo. Si no lo quieres destruir, entonces tienes una alma orgullosa, un alma altiva. Y dice también, ¿qué más tenemos que hacer? Destruyendo, derribando todo razonamiento, toda altivez. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, hay que llevar cautivo. ¿Sabes lo que es llevar cautivo? Sacarlo de ti. Llevar cautivo es decir, Señor, yo te dejo este pensamiento negativo, te dejo este pensamiento de tristeza, te dejo este pensamiento de estrés, te dejo este pensamiento, yo lo llevo cautivo, te lo dejo en ti en el nombre de Cristo Jesús, para que tú pongas tu estilo de vida en mí. Y esta es la forma que Dios usa para que nosotros cambiemos de una vida mundana a una vida cristiana. ¿Me está diciendo mundano? No, hermano, porque hay muchos cristianos que somos cristianos, pero aún así vivimos una vida que no llega al nivel de novia. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es diferente. Y porque no hemos comprendido que hay que sacar todo pensamiento negativo de nuestras vidas. Todo pensamiento que no está bajo la palabra de Dios. Porque puede ser un pensamiento bueno, como le decía al delante, pero no porque sea bueno, está fundamentado en la palabra del Señor. Wow, hermano. De esto tenemos que hablar mucho, pero no me puedo quedar aquí porque tengo que ir a la próxima mancha, a la próxima manchita. ¿Dónde está la próxima mancha? Mire, ya hablamos de la primera, mente, pensamientos. La segunda, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, amamos, acuérdese, sin mancha y sin contaminación. ¿Ok? ¿De qué trata esta mancha? Trata de nuestra vana manera de vivir. Wow, hermano. ¿Por qué estos 144 no tenían mancha? Porque eran perfectos, sin culpa, sin defecto. Porque comprendieron que el estilo de vida era necesario cambiarlo a un estilo digno del Señor. Digno de vivir aquí en la tierra como el Señor quiere que vivamos. Entonces, esta es otra mancha, es la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros. La forma de vivir aquí, hermano, aquí tiene que ver mucho con las costumbres heredadas, hermano. Mire, todo no es malo, es verdad. No le puedo decir, ay, su padre o su madre que hizo esto con usted. No. Puede haber sido un excelente padre, una excelente madre, pero si sus padres no fueron cristianos, de todas maneras le llevaron a usted a una cultura mundana y no a una cultura bíblica. Por lo cual usted tiene que zafarse, tiene que sacar todo lo que no es de Dios ahí. Entonces, porque puede ser que no hayan criado, hermano, dulcemente, pero en otro tipo de cultura.
Y aquí lo que vale es tener una vida digna delante del Señor, coger la cultura bíblica, la cultura de Dios en nosotros, para que podamos caminar sin manchas, sin defecto, sin culpa. Aleluya. Ahora, esto lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, vamos a repetir el mismo error con nuestros hijos. El mismo error con nuestros hijos. Y hoy día no estamos en tiempo para cometer errores, hermano. Tú que tienes niños pequeños, tú tienes que criar a tus hijos en la cultura cristiana. Pero para eso, tú tienes que tener cultura cristiana primero. De nada te sirve leerle un cuento, de nada te sirve leerle la palabra, de nada te sirve orar incluso por tu hijo si tu hijo no te ve haciendo lo mismo. Y para eso tú necesitas cambiar el estilo de vida. El estilo de vida del mundo al estilo de vida de Dios. Mire, ¿qué quiere decir vano? Porque dice la vana manera de vivir. Vano viene de una palabra griega que se le dice mataios. Y mataios quiere decir vacío. Vano quiere decir vacío. Incluso significa vanidad. Significa sin propósito, algo vano. Algo incluso, en otras versiones dice algo inútil. Mire, la vana manera de vivir, la forma vacía de vivir, la vida sin propósito de vivir, la vanidad, la forma de vanidad para vivir, la forma vacía para vivir. Mire que la palabra vanidad es la misma palabra que usó Salomón cuando dijo que vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. No se está refiriendo a lo que nosotros comprendemos con la vanidad, sino se refiere sencillamente que él decía que la vida es vacía, toda la vida es vacía debajo del sol y lo único lo del hombre es seguir las pisadas de Dios. Entonces, con todo esto, yo les puedo decir yo quiero que usted comprenda que hay tres formas incluso de vivir. Usted puede vivir sin Dios, punto 1. Punto 2, vivir religiosamente, otra forma de vivir. Y punto 3, usted puede vivir en lo sobrenatural de Dios, en la vida de Dios. ¿Cuál quiere? Lo apunto. Sin Dios, no creo. Usted no quiere vivir sin Dios. Pero tampoco podemos vivir religiosamente. Porque vivir religiosamente es quedarnos en el primer punto, ¿se acuerda? Cristo en nosotros. Pero vivir la vida de Dios es cuando ya tú vives en Cristo. Entonces ahí las cosas cambian. Ahí adquirimos el estilo de vida del Señor en nuestras vidas. Entonces, cuando dice la palabra vana, ya le expliqué, pero cuando dice la vana manera de vivir, esa palabra manera de vivir es otra palabra en griego que se le dice anástrofe. Y anástrofe quiere decir conducta y comportamiento. En otras palabras, es cómo nosotros nos conducimos en esta vida. Cuando dice que hemos adquirido la vana manera de vivir, hemos adquirido la vana forma, el vano comportamiento, la vana conducta de dirigirnos y caminar sobre esta tierra. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Porque eso crea manchas en nosotros cuando no nos damos cuenta de caminar rectamente delante del Señor. Por eso tenemos que hacernos conscientes, hermanos. Los 144,000 eran gente consciente. No eran gente inconsciente, era gente consciente de dónde estaban, dónde vivían y sabían que no eran de aquí, sino eran del Señor. Ahora, hay formas de vivir, hay conducta de comportamiento, hermanos, que deberíamos ver si están bajo la cultura bíblica o no. Usted debería saber si tú vives bajo una cultura bíblica o no. Y para eso, por supuesto, que necesitas palabra, necesitas formación. Entonces necesitamos preparar nuestro entendimiento, escudriñar nuestro corazón, entregar toda herencia que impide que nos desarrollemos, hermanos, en lo espiritual. Y por lo cual no hemos sido libres para vivir lo que es verdadero delante del Señor. No podemos vivir una vida falsa. No lo podemos hacer.
No estamos en esos tiempos, hermano. Tenemos que vivir cara a cara. Y si nos falta, tenemos a Dios que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay una forma, por supuesto, y la Biblia tiene la respuesta. Tito capítulo 2, versículo 12. Y se lo voy a leer en 3 versiones también. Dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En la Biblia textual segunda edición dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. En la Palabra de Dios para todo, versión, dice así: ese amor nos enseña a no faltarle el respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Yo pienso que ahí lo entendió mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Primeramente, hay 2 cosas. Aquí hay 2 puntos importantes. Una dice, enseñándonos. Y aquí vuelvo a lo que he dicho antes. Tú tienes que aprender, tú tienes que ser discipulado, tú tienes que aprender de la palabra del Señor. Porque si tú quieres cambiar tu estilo de vida, ¿cómo lo vas a hacer si no sabes qué es lo que dice la palabra del Señor? Entonces ahí necesitamos discipulado, necesitamos aprender. Aleluya. Y esto yo ya se lo he dicho antes. Ahora, aquí hay algo muy importante. No basta solamente que tú lo sepas. No basta que solamente que tú aprendas. Tú tienes que ser obediente a las enseñanzas, obediente a las instrucciones del Señor, obediente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en ese momento está probando tu corazón para ver si tú obedeces lo que se te ha enseñado o no. Hermano, no es que yo lo pruebe a usted, el Señor te prueba, el Señor me prueba también a mí. Entonces, Señor, prueba tu corazón y empieza a ver si es dócil o tienes un corazón arrogante o orgulloso. Llegó el pastor así, con fuerza hoy día. No, hermano, es que ya estamos hablando de estilo de vida. Acuérdense, ya estamos hablando del estilo de vida del Señor. Y aquí las cosas ya se ponen más apretadas. Entonces, hermano, tenemos que nosotros aprender. Dice, enseñándonos, o sea, que alguien nos tiene que enseñar. El Señor nos tiene que enseñar a través de su palabra cómo vivir una vida como Dios le agrada. ¿Y qué más dice? Segundo, renunciando a las impiedades y deseos mundanos. Esta es la parte más difícil, ¿sabe? Renunciar. Porque el Señor no va a poder nada nuevo en ti si tú no renuncias primeramente a lo tuyo. Mire, el Señor lo dijo, Él no puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiere decir? Que tú te tienes que desocupar de lo tuyo, de tu pensamiento preconcebido. Te tienes que desocupar de un pensamiento que tú pensabas que era así, pero la palabra del Señor te está diciendo esto otro, y entonces lo desechas. Ese estilo de vida lo desechas para captar, para capturar y para que el estilo de vida del Señor puede entrar en ti y tu vida ser cambiada. Aleluya. ¿Quieres vivir una vida conforme a Cristo? Tienes que sacar la vana manera de vivir que heredamos. La vana manera de vivir, de las impiedades que hemos heredado. Porque estas trastorna, hermano, y la impiedad es peligrosa porque se crean ligaduras de impiedad. Ahora, ¿qué es la impiedad? La impiedad es todo lo que es contra la piedad de Cristo. Todo lo que se va en contra de la palabra del Señor. Todo lo que se vive contrariamente a la verdad de su palabra. Es vivir no conforme a la cultura bíblica, sino bien a nuestra propia manera de vivir, a nuestra propia vana manera de vivir. Porque eso es lo que dice la palabra. Yo vivo así. Pues, ¿vives en el Señor? No, pero me gusta vivir así. Vana manera, perdóneme. Vives vana manera.
Pero es que yo quiero pensar así. Perdóneme, vana manera de pensar si no está conforme a la palabra del Señor. Es que no lo digo yo, ya se lo he comprobado con la palabra. Amén. Mire, hay cosas, impiedades, hay muchas impiedades, pero le voy a nombrar algunas. Por ejemplo, el vivir sin temor de Dios. Es una vana manera de vivir. El vivir no con la moral que Dios nos enseñó. Aquí ya entra el adulterio y la fornicación. Hermano o hermana, si tú sabes que estás viviendo de una forma vana manera de vivir, que estás viviendo de una forma que no es de una forma moral para el Señor, arregla tu vida. Arréglala. Pero que soy Señor, yo ya oré, así que el que el Señor va a hacer. Hermano, si usted se va a quedar sentadito y solamente esperando que venga un angelito del cielo y que le cambie la vida, eso no va a ser. Porque el Señor te da todas las herramientas que están en la palabra para que tú actúes en fe. Entonces tienes que arreglar la vida. Tienes que tratar de arreglarlo, pidiendo por supuesto a Dios la sabiduría para que el Señor te dé la salida y puedas arreglar lo que tiene que ser arreglado. Porque si no lo arreglas, no estás viviendo la vida de Dios. No puedes adquirir la cultura bíblica. ¿Qué más? La idolatría. Bueno, en eso está la egolatría. Hay muchos que se quieren demasiado. Eso es egolatría. Costumbres que frenan también la palabra. Es otro tipo de cosas, hermanos, que se van en contra. Otro tipo de impiedades. Por ejemplo, el Halloween, prontito ahora, a la vuelta de la esquina, tenemos el Halloween. Les recomiendo que escuche la prédica que tengo ahí, que ya la mandé por WhatsApp, sobre el Halloween. Escúchala bien, escúchala varias veces, porque el Halloween, hermano, es cuando termina el año diabólico. Es porque dentro de las fiestas satánicas, Halloween es el último día del mes y es el primer día del año para ellos. El 1 de noviembre es el primer día del año del calendario satánico. Entonces usted tiene que entender qué quiere decir Halloween y todo eso. Por eso les recomiendo que vaya a la página de nosotros, vaya al YouTube y ahí está. Ahí está toda la prédica con respecto al Halloween. Pero también hay otras, está la Santa Lucía. Incluso, hermano, hay otras cosas que frenan el estilo de vida del Señor. La Navidad. De eso vamos a estar hablando en noviembre. Porque tenemos que sacar a la luz estos temas, hermano. Estos temas que a la gente muchas veces no le gusta escuchar tanto, pero que son necesarios para adquirir. ¿Tú quieres pertenecer a los 144,000? Estos tenían entendimiento de las cosas de Dios. No trataban de justificar nada. Sabían lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Vicios. Hay vicios casi invisibles, hermano. Por ejemplo, la gente que acepta consejos de hombres y mujeres que no son de Dios. Mi amigo, mi amiga me dijo esto. Pero acepta el consejo de la amiga que no conoce a Dios y no acepta el consejo a lo mejor de su pastor. Eso es un vicio, hermano. También hay otros tipos de vicios. Por ejemplo, vicio de la melancolía, de la tristeza, de la angustia. Hay gente que se alimenta con las emociones negativas. Eso es un vicio, hermano. Ese es incluso un tipo de impiedad. Entonces, esas son ataduras, son ligaduras que no te dejan avanzar a una vida que Dios quiere que tú vivas. Saber, hermano, debes saber que Dios quiere que vivas en completa libertad. Eso está claro. Pero para eso, si tú quieres vivir en libertad, tú lo tienes que querer. Tú lo tienes que querer. Dios quiere ayudarte a romper toda ligadura de impiedad. Porque estas impiden, ¿no?, a que tú llegues al propósito que Dios quiere que lleguemos, vivir una vida digna delante de Él. En Isaías capítulo 61, en el versículo 1, vamos a leer en estos 9 minutos y 50 segundos que me quedan. Dice así:
el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesucristo es conocido como el ungido, querido hermano. Ungido quiere decir escogido. O sea que Jesucristo fue el escogido por Dios para predicar las buenas nuevas, para sanar a los que sufren de enfermedades físicas, mentales o emocionales, ¿no? Jesús vino a liberar a los cautivos por el diablo y a abrir las cárceles espirituales que muchas veces han tenido atados, y no solamente a los del mundo, sino principalmente a los cristianos. Entre más libre seas, más vida espiritual tendrás. Harás morir las cosas antiguas y Él abrirá aguas en el desierto. ¿Lo quieres tú? Yo lo quiero. Y yo sé que esto es verdad, hermano. Así de que podrás experimentar no una religión, no una vida que todo el tiempo estás luchando con los mismos, sino podrás experimentar la vida de Dios. Ahora, para tener esa vida que Dios quiere que vivamos, no es solamente que Él venga y seas libre. No. Porque en la misma, Él pide algo de nosotros, que ya lo vimos en la palabra del Señor. Nos pide y dice que tenemos que renunciar a los deseos del mundo. Así dice la palabra. Que tenemos que renunciar a los deseos del mundo. Entonces, ¿quieres vivir una vida de Dios? Renuncia. Nuevamente, renuncia para que Dios pueda poner lo nuevo. Renuncia, saca, desecha todo lo que no es de Dios para que puedas adquirir lo nuevo de Él. Tienes que renunciar, hermano. Hay un proverbio que me habla mucho, Proverbios capítulo 22, versículo 24-25, dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si tú te entremetes con el iracundo, si tú pides consejo a los amigos y amigas que no conocen a Dios, si tú te metes en la cultura mundana, se te van a pegar y se te van a pegar las mismas costumbres y vas a coger, dice acá, lazo para tu alma. Hubo un solo ungido, se llama Jesucristo. Él es el Salvador y el que te puede librar de todo lo que hoy día te presiona y que no te deja vivir una vida digna delante del Señor. Esto es lo que mancha, hermano. Esta es otra mancha. Y mire, ya el Señor aquí dice que incluso tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Rápidamente. Sobria significa tener dominio propio. ¿Lo tienes? Justa es de acuerdo a lo que es recto delante de Dios. Vivir una vida justa. Tú siempre tienes que decir, ¿es este pensamiento justo? ¿Es bíblico? No, lo rechazo. Eso es ser justo. ¿Es este camino que yo estoy viviendo, es justo delante del Señor? Según la palabra del Señor, no, lo rechazo. ¿Es esto justo? Sí, la palabra del Señor dice que es justo. Amén, ahí voy. ¿Se da cuenta? Así tenemos que ser en estos últimos tiempos, en estos últimos metros que nos quedan. Justo. Y dice piadosamente es vivir con compasión, con misericordia, con dignidad. Mire, 2 manchas ya hemos visto, y no sé si me alcanza para una tercera, me quedan 5 minutos solamente, así que solamente se lo voy a leer. Pero las 2 que vimos, las manchas de los pensamientos y las manchas de la manera vana de vivir. 2 manchas que hacen de que no seas recto, de que no seas sin culpa y que no seas perfecto delante del Señor. Hay otra mancha, y esto yo solamente se los puedo nombrar porque ya no me queda tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice así: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, amomos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué linda esta palabra. Entonces aquí nos dice que la otra mancha, ¿sabe cómo se llama? Murmuración y contienda. Usted tiene que tener cuidado. ¿Sabe que el pueblo de Israel pereció porque fue un murmurador y fue un contendor contra los estatutos del Señor? Porque cuando ellos le iban a amar, lo primero que hacían era murmurar contra él. Le echaban toda la culpa a Dios. ¿No le parece algo conocido? ¿No le parece algo? Ay, está así el mundo, pandemia, la culpa es del Señor. Terremoto, la culpa del Señor. Problema climático, la culpa del Señor. Entonces murmuramos de algo que no tenemos idea. Entonces, esta es otra mancha que mancha nuestros vestidos y no nos dejan vivir una vida digna delante del Señor. Incluso dice que nosotros tenemos que ser en medio de una generación maligna y perversa. Así que aquí vivimos, hermano. ¿Cómo se llama esta generación? Maligna y perversa. Pero dice que nosotros tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. ¿Cómo vamos a resplandecer si no hemos adquirido la vida de Cristo en nosotros? Aleluya. Mire, no les voy a leer más versículos porque ya me quedan 3 minutos. La mancha de los pensamientos nos habla de nuestra alma. La mancha de la manera vana de vivir nos habla de la conciencia de nuestro espíritu. La mancha de la murmuración nos habla del cuerpo, pues nos habla de la lengua. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo, y estos tienen que estar irreprensibles, sin culpa, sin mancha, sin nada, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow, hermano! Esta es otra característica, sin manchas. Entonces, sin mancha, hermano, es vivir una vida, un estilo de vida diferente. Y cuando tú empiezas a vivir ese estilo de vida, entonces Él promete y dice, Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has elegido por Él. Elegiste por Él. Sin mancha, sin defecto, sin caída. Perfecto delante del Señor. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que si tú tienes manchas, que todavía estás peleando con ellas, que todavía estás luchando, entonces que el Señor hoy día pueda deshacer, pueda darte entendimiento de lo que hoy día hemos estado hablando. Para eso, quiero que me comprendas una cosa. Para llegar a este nivel de sin mancha, tiene que haber una decisión de parte tuya. Tiene que haber una decisión de parte tuya. Porque si tú no decides por Dios, Él no lo va a hacer por ti. Porque Él necesita doblegar la voluntad propia para poner la voluntad de Él en nosotros. Entonces, para poder vivir una vida con pensamientos rectos, para poder vivir una vida de una manera que no sea vana para Dios, para poder vivir una vida sin murmuración, entonces tú necesitas decisión. Entonces hoy día voy a orar y voy a pedirle al Señor que Él sea bueno, que tenga misericordia con cada uno de nosotros y que te haga entender, que te dé un espíritu de entendimiento, de decisión, y que hoy día podamos decidir por Él. Señor mío, yo te doy gracias por tu palabra en el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque hoy día, Señor, yo, Señor Santo, solamente imito tu palabra, Señor, la imparto, Señor mío, para que esta palabra llegue a los corazones, de entendimiento a los corazones, Señor Santo, para que podamos decidir vivir una vida digna delante de Él, Señor mío. Ayúdanos, Señor Santo, en este momento. Te pido que tú ayudes a cada persona que está detrás de estas
cámara, Señor mío, para que podamos, Señor, arreglar lo que hay que arreglar, para que podamos, Señor, tener decisiones sanas, para que podamos tener pensamientos claros, para que podamos vivir una vida bíblica, una cultura bíblica y no una cultura mundana. Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, yo desarraigo, yo saco, Señor, todo pensamiento ajeno a la palabra de Dios, saco toda emoción ajena a la palabra de Dios, saco todo caminar ajeno a la palabra de Dios, saco toda murmuración ajena a la palabra de Dios y pongo, Señor mío, tu Santo Espíritu, aleluya, en cada hermano, en cada pensamiento, en cada corazón, en cada alma, y que ésta transforme, llena, cambie todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sean irreprensibles, Señor mío, para la venida de Cristo. Te doy gracias, Señor mío. Bendice a cada uno de los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Ya estamos al final de esto. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermano, y ya nos estamos viendo el próximo domingo para ver la última parte de estos 144,000. Que el Señor te bendiga y que esta palabra haya podido llegar a tu corazón. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos estamos viendo.